Los que van a hacer la primera lectura de la Aliyá, Steven, y mi hermano Luis Vargas. Van a leer la primera Aliyá. Es importante, recordémonos que cada porción de la Torá está dividido en diferentes Aliyá, se le llama o ascensos. Y antes de hacer la lectura, siempre hacemos una bendición, ¿verdad? En reverencia a la lectura de nuestra palabra. Y pues si nos podemos poner de pie, por favor, por la reverencia que debemos de guardar y el silencio cuando oramos y así como también cuando leemos la palabra. La primera aliyá o la primera porción de esta lectura está en Génesis capítulo 25, verso 19 al 26, 5. ¿Ok? Y antes vamos a hacer la inicio. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Bueno, esta es la primera porción que vamos a leer en el nuevo mes de Kislev. Capítulo 25, del verso 19 al 26, 5. El nombre de esta parashá es Toldot, que es el plural de Toldot, plural que significa generación, descendiente, historia, memoria, crónica. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham procreó a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó como mujer a Ribca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermano de Labán, el arameo. Isaac rogó a Yahvé en favor de su mujer porque era estéril, y Yahvé respondió a su ruego y su mujer Ribca concibió. Pero los niños combatían en su vientre, y ella dijo: si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir a Yahvé, y Yahvé le contestó: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se le acercaba el tiempo de dar a luz, habían gemelos en su vientre. El primero salió rojo, todo como un manto velloso, así que lo llamaron Esab, velludo. Luego salió su hermano agarrado del talón de Esab, así que lo llamaron Jacob, agarra talón. Isaac tenía 60 años cuando nacieron ellos. Cuando los niños crecieron, Esab se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Isaac favorecía a Esab porque le gustaba la cacería, pero Ribca favorecía a Jacob. Una vez, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esab vino del campo hambriento. Y Esab le dijo a Jacob: dame un poco de eso rojo para comer, que estoy hambriento, por lo cual se le llamó Edom, que significa rojo. Jacob dijo: primero véndeme tu primogenitura. Y Esab dijo: estoy a punto de morirme, así ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob dijo: júrame primero. De manera que él le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Jacob quedó entonces, le dio a Esab pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así Esab menospreció su primogenitura. Hubo un hambre en el país, aparte del hambre anterior que había ocurrido en los días de Abraham. Y Isaac acudió a Abimelech, rey de los Pelishim, en Gerar. Yahvé se había aparecido y le había dicho: no bajes a Mizraim, quédate en la tierra que yo te señalo. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje, en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham. Haré a tus descendientes
tan numerosos como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje, por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Amén. 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 Genesis chapter 25, verse 19. This is the account of family of Isaac, the son of Abraham. When Isaac was 40 years old, he married Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean from Paddan Aram, and the sister of Laban, the Aramean. Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife, because she was unable to have children. The Lord answered Isaac's prayer, and Rebekah came pregnant with twins. But the two children struggled with each other in her womb. So she went to ask the Lord about it. Why is this happening to me, she asked. And the Lord told her, the sons in your womb will become two nations. From the very beginning, the two nations will be rivals. One nation will be stronger, and the other, your older son, will serve your younger son. And when the time came to give birth, Rebekah discovered that she did indeed have twins. The first one was very red at birth, covered with thick hair like a fur coat. So they named him Esau. Then the other twin was born with his hand grasping Esau's heel. So they named him Jacob. Isaac was 60 years old when the twins were born. As the boys grew up, Esau became a skillful hunter. He was an outdoorsman, but Jacob had a quite quiet temperament, preferring to stay at home. Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home, but Rebekah loved Jacob. One day when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Esau said to Jacob, I'm starved. Give me some of the red stew. This is how Esau got his other name, Edom, which means red. All right, Jacob replied, but trade me your rights as the firstborn son. Look, I'm dying of starvation, said Esau. What good is my birthright to me now? But Jacob said, first you must swear to your birthright is mine. So Esau swore an oath, thereby selling all his rights as the firstborn to his brother Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and lentil stew. Esau ate the meal, then got up and left. He showed contempt for his rights as the firstborn. A severe famine now struck the land, as it had happened before in Abraham's time. So Isaac moved to Gerar, where Abimelech, the king of the Philistines, lived. The Lord appealed to Isaac and said, do not go down to Egypt, but do as I tell you. Live here as a foreigner in this land, and I will be with you and bless you. I hereby confirm that I will give all these lands to you and your descendants, just as I solemnly promised Abraham, your father. I will cause your descendants to become as numerous as the stars of the sky, and I will give them all these lands. And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. I will do this because Abraham listened to me and obeyed all my requirements, commands, decrees, and instructions. Amén. Muy bien, excelente. Pueden sentarse, hermanos. Solo voy a orar. Pueden ya sentarse. Hoy nos gozamos porque hoy van a tener los jóvenes y los niños clases. Perfecto, nos gozamos en esta oportunidad que nuestro Padre Celestial nos da de avanzar como ministerio y sobre todo con todos estos frutos de estos jóvenes que hoy con un grupo bastante nutrido, Señor. Eso es nuestro Padre Eterno multiplicando cada vez más. Y nos gozamos porque sabemos que es nuestro Padre Eterno el que trae este crecimiento. Ahora me siento un poco raro, ya me voy a pasar a los jóvenes, creo. Baruch Hashem, por los jóvenes y por esa disposición de nuestro hermano Steven y los niños, ¿verdad? Ahora también un grupo súper numeroso, aquí ya quedó chiquito ya. Pero bueno, el Padre, eso es, vamos a ir ensanchando las carpas, así que en la medida que Él disponga, vamos a darle gracias a nuestro Padre Eterno. Padre Eterno, te bendecimos y glorificamos a Abacadosh en esta tarde.
Gracias por esta palabra, gracias por esta porción que hemos leído y sobre todo esta riqueza, Padre, de tu maná, que desciende cada semana, Padre, cada día, que podemos meditar y sobre todo, Padre, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Padre, como ese pueblo que ahora estamos retornando a ti para obedecerte y para agradarte, sobre todo, para ser ese pueblo, Padre, que camina en la obediencia de tu palabra. En los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén, amén. Para los que nos están viendo en línea, bienvenidos nuevamente. Igualmente a todos los que se están conectados o que nos van a ver, pueden compartir este video, verlo en las diferentes modalidades como usted quiera, pero nos gozamos porque esta porción, al igual que todas, tiene un alto contenido profético, pero sobre todo también la relación que tiene como nosotros, como pueblo, de conocer de dónde vienen y cómo todos los acontecimientos, el impacto que tiene sobre los hijos de Israel. La parashá número 6. Ya estamos prácticamente en la sexta, concluyendo esta sexta parashá que se llama Toldot, como dijo el hermano, que significa generaciones en. También genealogías, es otra, también historias, relatos, o sea, tiene varios significados la palabra Toldot. De hecho, el libro de Mateo, en este caso el Evangelio de Mateo, se le conoce como el Toldot de Yehoshua, las generaciones de Yeshua o la historia de Yeshua. El estudio de hoy se enfoca, como acabamos de leer, sobre la vida de Rivka, Rebeca e Isaac. En una relación que de hecho fue lo estudiamos la semana pasada, una historia hermosa, sobre todo cuando está la gracia y el favor de nuestro Padre Celestial obrando, y sobre todo esa sombra profética que tiene que ver con nuestro Mesías. Esta historia, también como leíamos en estos primeros versos, vemos que durante más de 25 años, Isaac y Rebeca no tenían hijos. Muy similar a la historia de Abraham y Sara, que estuvieron muchos años juntos, pero todavía no llegaba el hijo tan esperado. Entonces vemos que de la misma manera, Isaac oró a Yahweh por el cumplimiento de la promesa. O sea, obviamente que Isaac se acordaba de la promesa que en este caso su padre Abraham le había dado el Eterno a él, y posteriormente él era también ese hijo, ¿verdad? El hijo de la promesa. Y vemos que también le ora al padre para que, como diciendo, acuérdate de la promesa que hiciste a mi padre, que me has hecho a mí. Y pues finalmente Rebeca concibió no solo uno, sino que 2 hijos. Y como dice en Bereshit, en Génesis capítulo 25, verso 23, dice, y le respondió Yahweh con 2 naciones, en tu cena, cuando en este caso a Rebeca, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor, dando comienzo así esta historia de 2 naciones, que si bien es cierto, hoy en nuestros días no es que están marcadas con la mente, ¿verdad?, de naciones, pero estamos hablando de prácticamente 2 grandes naciones, de Esab y de Jacob. Hoy no vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a lo que representa Esab, pero esta es nada más como una breve, muy por encimita historia de por qué esa rivalidad entre Esab o Esaú y Jacob. Cuando ellos crecían hasta su adolescencia, los 2 hermanos tuvieron la oportunidad, de hecho, obviamente eran hermanos y eran gemelos. De hecho, mismo padre, misma madre, misma formación, misma instrucción. Y vemos que ellos tuvieron esa oportunidad de conocer de primera mano a Yahweh y sus mandamientos, o sea, por medio de la instrucción. Y en este caso,
ellos no eran ajenos, y especialmente Rebeca, que tenía esa responsabilidad de transmitir esa palabra a sus hijos, conocieron de mano de ella los mandamientos, las promesas, desde la misma creación del mundo. ¿Y por qué? Porque cuando nacieron todavía Abraham vivía. De hecho, no había muerto. Y también vivía Sem, Heber, hijo y nieto de Noé, y estaban vivos también. Y Sem conoció a Lamec, quien a su vez conoció a Adán. O sea, todas esas generaciones de Noé todavía existían, o sea, no habían muerto hasta este punto. ¿Por qué es importante este dato? Porque se tiende a pensar que Esaú o Esau desconocía el valor de la primogenitura. O sea, él no era un ignorante en cuanto a la importancia de ser un primogénito. De hecho, su padre, Isaac, si bien es cierto, no era el primer hijo de su padre, porque recordemos, con una ayudadita que le dio Sara, ya había nacido su tío, en este caso Ismael. Pero Ismael no era el primogénito, no era el hijo de la promesa, que salió por una ayuda. Y ahí es cuando vemos cómo se complican las situaciones cuando le damos una ayudadita a Dios, ¿verdad? Cuando le damos una ayuda a nuestro Padre eterno. Entonces, vemos que Esaú no era un ignorante al respecto. De hecho, él tenía ese conocimiento y lo conoció de parte de su madre. ¿Por qué es importante? Porque también Esaú, en ese momento de que él negoció la primogenitura o la vendió, y la promesa de sus ancestros cuando negoció su futuro por un plato de lentejas. ¿Verdad? Él no es que estaba, ay, que no sabía, sino que él estaba consciente de lo que estaba, pero podía más el hambre o despreció, en otras palabras, también el hecho de ser el primogénito. No valoraba o no tenía en sí conciencia del peso que tiene tener la primogenitura. Sin embargo, Jacob, su hermano, a pesar que eran hermanos, ¿verdad? Nacidos el mismo día, él sí tenía conciencia de la importancia de la primogenitura. Es por eso que él sabía, mi hermano, o sea, y me imagino que, va a ser desastre. Entonces, él miraba más allá. E inclusive es más, se dice en algunos de nuestros sabios que es más, por eso es esa diferencia que cuando aún en el embarazo de Rebeca, por eso se dio cuenta que eran gemelos porque sentía un agite en su vientre, ¿verdad? Y pensaba que será eso. Entonces es que cuando el Eterno se le presentó y le dijo, van a tener. Y esto es lo que dicen los sabios, es que cuando pasaba o escuchaba la palabra, se gozaba, en este caso, Jacob desde el vientre. Entonces siempre ya estaba marcada esa inclinación al bien o inclinación al mal. O sea, en ambos estaba esa decisión, pero desde aún del vientre de la madre ya estaba predestinado su futuro. Entonces vamos a estudiar esta hermosa porción de la Torá tan vigente con el conflicto que también vive el mundo. Y vamos a ver por qué nosotros no somos tan ajenos a Esaú o Esaú. ¿Por qué tenemos esa influencia de Esaú aún en nuestros días? Cuando en el capítulo 25, cuando habla de Rebeca, de ser la madre de naciones, han notado que las mujeres que dieron a luz, específicamente aquellas, no solo las matriarcas, sino que también los grandes hombres de la Biblia, en este caso de la historia de la palabra, vemos que el plan del Eterno era algo tan especial, especialmente porque había mujeres estériles. El caso de Sara, Rebeca, Raquel, la esposa de Manoa, madre de Sansón, Ana, la esposa de Elcana, exacto, del profeta Samuel, Elizabeth, esposa de Zacarías, y también que ella fue la madre de Juan el Bautista.
todas ellas recibieron una enorme bendición. Pero eran mujeres que obviamente consagradas al Eterno. Pero ¿qué es lo que nos quiere mostrar a través de ser escogidas en este caso? Que pudieran concebir un hijo. Lo que nos quiere mostrar el Eterno, entre muchas cosas, es que Él no está limitado por las circunstancias a las cuales físicamente tú estás o crees que estás limitado. Entonces, es para enseñar también a nuestras generaciones y enseñarnos a nuestros mismos, a nosotros mismos, de que Él no está sujeto a las circunstancias. Para Él no hay nada imposible que Él no pueda realizar, que Él siempre va a llevar a cabo el propósito que Él establece, en que inclusive nos enseña que estas mujeres tuvo que venir una intervención, ya sea por medio de la oración de su esposo o en la oración misma, en el caso de Ana, el caso de Raquel. Todas ellas anhelaban, pero conocían también el propósito. Entonces vemos cómo que dentro de todas estas grandes historias de estas mujeres, es que el Padre se movió de una manera sobrenatural para enseñarnos que Él es sobrenatural y que para Él no hay nada imposible, que para los hombres quizás sea imposible. Y lo que nos enseña es también que Él vive por los siglos de los siglos. Por eso Él se ha manifestado de generación en generación. No solo fue con la generación de Sara, no solo fue con la generación de Rebeca, no solo fue con la generación de Raquel, no solo fue con la generación de Ana, sino que Él fue a través de todas estas grandes mujeres y que el propósito de Él siempre se cumplió. Lo llevó. Y es para mostrarle a las naciones también que el Elohim de Israel vive y que Él es poderoso. Como aprendimos la semana pasada, por eso respetaban a Abraham. Por eso respetaban a su hijo Isaac. Porque ya habían escuchado, ya habían visto la mano poderosa del Creador del universo, que Él estaba con ellos. Y que meterse con ellos era meterse en problemas. Y quizás ya lo habían notado, ¿verdad? Con la cuestión que tenían que mentir, ¿verdad? No digan que es la esposa, sino que era mi hermana. E igualmente, tanto Abraham como Isaac tuvieron que mentir. Pero vemos que la mentira, ese engaño, también los mismos enemigos empezaron a padecer más de algún. O sea, ¿por qué será que nos está yendo tan mal desde que vino esta gente? Y entonces es porque las pretensiones de ellos eran otras. Pero el Eterno dijo, cuidadito. Ojo, que yo estoy con ellos. Y aunque ellos no conocían nada de Yahweh, no conocían nada de ellos, pero ya habían escuchado las grandes cosas que Él hace con sus hijos, con sus escogidos. Entonces, como dice en el Salmo 127, dice, con respecto que los hijos son bendición del Eterno. O sea, tus hijos también son bendición. Y son bendiciones de Él. Como dice a partir del verso 1 del Salmo 127, dice, si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de él. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, no tener hijos entonces era considerado una afrenta.
Por eso ellos, dentro de todo ello, no se desesperaban y clamaban al Padre para que les concediera una generación. Entonces, pero tener hijos, por eso es la importancia de estas historias, que tener hijos en la vejez era una señal de que el Eterno estaba con ellos. Porque no fue así al azar, porque definitivamente tuvo que haber una intervención divina. Una y otra vez el Todopoderoso también revelaba su poder y su voluntad. El Eterno se aseguró de ser reconocido como el guardador de las promesas. Por eso Él constantemente nos pasa recordando y enseñando de que Él no se olvida de sus promesas, que Él las cumple. El que a veces nos podemos olvidar somos nosotros, porque de repente en el camino, por las circunstancias, el desánimo, los ataques, me desanimo, hasta me olvido de lo que el Padre me había prometido. Entonces, cuando vemos que cuando oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban, y ya vemos lo que sucedió, ¿verdad? Que el mayor serviría al menor. Para comprender también esta historia de Saúl y Jacob, tenemos que analizar también parte de su comportamiento, de analizarlos a ellos, sus características de cada uno de ellos, ya que los elementos que ocurrieron alrededor de estos dos hermanos van más allá de un momento de hambre y desesperación. Cuando analizamos anteriormente, estos dos hermanos también tuvieron la oportunidad de conocer las promesas de Yahweh, sus enseñanzas, pero vemos que las actividades que realizaban y sus conductas que ambos tenían eran totalmente contrarias. En nada de lo que hacían eran parecidos, sino que vemos que ahí más adelante, que vemos cuando nacen, o sea, no solo esa diferencia en el vientre, sino que aún en el momento ya del nacimiento, vemos que cuando Esaú salió primero pelirrojo y era todo velludo, como una peñiza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano y trabada su mano en el carcañar de Esaú y fue llamado Jacob. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Otras traducciones dicen manso, que habitaba en tiendas. ¿Y qué es habitar en tiendas? A ver si pusieron atención la semana pasada y antepasada. Habitar en tiendas es correcto, es estudiar la escritura, vivir bajo el aprendizaje, la enseñanza de las escrituras. Entonces, eso significa morar también bajo la presencia del Omnipotente. Entonces, eso era la especialidad, en este caso, de Jacob. Sin embargo, Esaú era totalmente distinto. Y cuando analizamos que era diestro en la casa, ¿quién se le viene en la mente? ¿Quién era diestro? ¿Se acuerdan más antes en Génesis? ¿Ah? ¿Quién era diestro en la casa? ¿Ah? Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? Nimrod es el padre, bueno, del paganismo, si le pudiéramos llamar. Prácticamente, sí. Nimrod fue el padre del paganismo. Y vemos que entonces hay esa similitud y eran diestros. O sea, cuando vemos, hay muchas características que son similares o casi iguales. Y sin embargo, Nimrod, ¿cuál fue? O sea, su corazón era más carnal, era más dado a los gustos, a los excesos de esta vida. Vive hoy,
¿verdad? Era de vive el momento, no te preocupes, o sea, era de todos los extremos. E igualmente se estableció como rey, y no fue un rey tranquilo, ¿verdad? Era un rey altivo, un rey que inclusive proclamaron que le adorasen a él como Dios, entre otras cosas. Entonces vemos que este cazador también es esa relación con Nimrod. Esaú era un hombre de campo, y en las escrituras el campo también es sinónimo del mundo. Era un hombre muy mundano. La Torre de Babel, correcto. La famosa Torre de Babel, correcto. Y Babel significa confusión. Quería ser como Dios también. Correcto, y quería ser como Dios, y de ahí vienen muchas de las prácticas. También fue el fundador de Babilonia. ¿Y Babilonia qué representa? La madre de todas, ¿qué? Bueno, ¿Qué representa Babilonia? Confusión. ¿La madre de qué? De todas las religiones y de las rameras también, ¿verdad? La gran ramera también se refiere como la gran ramera, ¿verdad? Porque es un sincretismo de un solo tutti frutti, ¿verdad? Una mezcla de prácticas paganas. Y todas esas están de acuerdo a la escritura, a la voluntad de Yahweh. Obviamente que no. Es más, por eso vimos por qué vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Porque estaba bien arraigado prácticas detestables ante los ojos del Eterno. O sea, era una degeneración completa, al grado pues que fueron destruidas. O sea, era tanta la maldad, eran tan mundanos, ¿verdad? Que ahí no había ley. Ahí era una, ¿cómo se dice? Anarquía total. Entonces ahí igualmente había muerte, había excesos, o sea, ahí hacía todo ¿cómo se llama? Todas las malas inclinaciones del mal, lo que usted se puede imaginar, estaba en ese momento. Entonces, Esaú era de esa mentalidad, era muy, como hoy diríamos, era muy liberal, muy libertino. Entonces, vemos que esa era la naturaleza de Esaú, una persona exageradamente liberal, libertino, ¿verdad? Le gustaba vivir en ese libertinaje. Entonces vemos que también Jacob, por el contrario, era descrito como un hombre que habitaba en tiendas, y vemos lo que acabamos de aprender, ¿verdad? Que era consagrado al estudio de la Torá, y Esaú era sin obediencia. En otras palabras, ¿cómo se llama? Jacob era más pendiente a obedecer, más pendiente de las cosas espirituales, en qué es lo que podía agradar al Eterno. Sin embargo, Esaú era contrario, ¿verdad? Era todo lo que desagradaba, no tenía ley, era macho sin dueño. Entonces vemos que igualmente algo que el padre, inclusive Isaac, el padre de estos dos personajes, inclusive él rechazaba mucho a las cananeas, porque sabían que eso era, como dice, una afrenta por la incidencia, por ese culto del paganismo, por todo. Me imagino que eran mujeres muy sensuales, de otro pensamiento. Entonces era, como dicen, el agua y el aceite, nada que ver. Y así era precisamente Esaú y Jacob, eran el agua y el aceite. Uno era más la carne y el otro era más el espíritu. Entonces, y el otro está más pendiente de las cosas del Eterno. Entonces estamos acostumbrados a también, se nos había enseñado a interpretar que Jacob como un abusador. Yo recuerdo algunas de las enseñanzas que aprendí, ¿verdad? Que Jacob era como un pícaro. A veces así me lo describían, me lo enseñaban, pero era nada que ver. Entonces, inclusive como una persona oportunista, una persona que aprovechó, en este caso mediante el engaño, de quitarle la primogenitura a su hermano. Entonces, esa es alguna de las figuras que a veces nos han enseñado, ¿verdad? Porque él lo que hizo fue robar la primogenitura.
Pero cuando analizamos el carácter de cada uno de estos dos personajes, de estos dos hermanos, las cosas eternas no tenían ninguna importancia para Esaú, mientras que para Jacob eran prácticamente su estilo de vida. Entonces él por eso valoraba eso. El hombre del mundo vive por las cosas inmediatas. Entonces Esaú vivía por el día a día. Vive hoy, ¿verdad? E igualmente, mientras el hombre espiritual vive por las cosas eternas. El mundo realmente está hoy por hoy también dividido, ¿verdad? Entre un mundo espiritual y un mundo físico carnal. Si no, miren cómo estaría aquí, si aquí, como he hecho, ¿verdad? Si aquí estuviéramos regalando, haciendo una fiesta todos los sábados, carnita, bebida, olvídense aquí, ya lleno total, ¿verdad? Hasta tendrían que cerrar la calle, ¿verdad? Pero como no tiene que ver, y es por eso que hoy vemos en nuestros días, que hoy también hay un mundo un mundo de Esaú y un mundo de Jacob. Por eso igualmente no nos llevamos. Por eso cuando le hablamos a una persona de raíces hebreas, ¿qué vas hasta allá? Los que vienen desde Lakeland, los que vienen desde Palmetto, ¿qué vas a viajar allá tan lejos? Es una locura lo que estás haciendo, que no sé qué. Pero es porque te estás llenando del Espíritu. Estás viniendo a las cosas espirituales a que el Padre te ha llamado. Porque definitivamente en tu ser mora el Eterno. En tu ser estás preocupado por las cosas del Creador del universo. Por eso hay personas que no te van a entender. Van a ser como Esaú, que van a menospreciar la primogenitura que él estableció. El llamado que te hizo. Entonces, por eso para muchos, la gran mayoría, por eso o sea, los templos, en este caso los santuarios donde venimos a adorar a nuestro Padre Eterno, no permanecen no es tan populares. Por eso, porque estamos más nosotros preocupados para aprender y llenarnos nuestra parte espiritual. Cuando más adelante en el capítulo 26 empezamos ya a aprender y a leer la historia, en este caso de Isaac, cómo se repite nuevamente cuando vino la hambruna. Y igualmente su padre Abraham pasó por la misma circunstancia de que vino una gran hambruna. Acordémonos que todo eso tiene que ver con nuestro mundo espiritual también, con nuestra realidad. Y aquí es donde nosotros no solo verlo como que pasó en aquel entonces, sino que también aún verlo en nuestros días. Entonces, ¿qué significa? Vemos una de las características de Isaac, en este caso el padre de Esaú y de Jacob, que obviamente descubre, en este caso, vemos que durante 8 ocasiones él tuvo que perforar o excavar pozos, ¿verdad? ¿Y qué representa el pozo? ¿Qué representa el pozo? ¿Ah? Los pozos, ¿a qué está asociado? Fueron 8 pozos. ¿Qué representa el 8? Nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Y significa también un nuevo principio. Entonces, también esos pozos representan las fuentes de agua viva. Entonces, cada vez que, en este caso, Isaac cavaba un nuevo pozo, es porque ahí se establecía un nuevo pozo que fluiría agua viva. Entonces, ¿qué significa? Que nuevamente vemos en esta historia que nuevamente viene esta hambre. Isaac se vio obligado a ir a la tierra de los filisteos en busca de alimento, así como le pasó a su padre Abraham. Pero antes de llegar a Egipto, Yahweh le aparece a Isaac y le confirma nuevamente, recordándole el pacto que había establecido con Abraham, su padre. Pero que ese pacto no solo era con su padre, sino que él era partícipe de ese mismo pacto, y por eso se le presenta y le habla y dice
habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yahweh entonces no solamente confirma la herencia de la tierra con Isaac, el hijo de la promesa, sino que también, y su número de su descendencia, sino que también le aclara, le afirma a Isaac que ahora a nosotros, a través de este texto, porque fue merecedor, porque de Abraham cayó en él la promesa más grande de todos los tiempos. Por ende, Isaac es un reflejo, es el cumplimiento, mejor dicho, de la promesa hecha a Abraham. Por eso él tiene que nuevamente recordarle e ir detalle por detalle de la promesa que le había hecho a su padre Abraham. Y como hijo de esa promesa, él mismo iba a recibir cada una de esas promesas hechas, que no se acabaría simplemente con su padre, sino que iban a ser transmitidas o trasladadas a él, que él era el portador de esas bendiciones. Y es por eso la importancia de la misión, del propósito que Yahweh había establecido, inclusive con Isaac. Así como cuando dice la palabra, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así como Abraham guardó los mandamientos y leyes, guardó la Torá, le guardó la enseñanza del creador del universo. La misma palabra fue la razón por cual Yahweh escogió a Abraham para ser el padre de una gran nación. Asimismo también Isaac, como hijo de Abraham, como hijo de la promesa, él era portador de esa misma promesa. Abraham es llamado el padre de la fe. Pero vemos cuando se desarrolla toda esta historia, vemos que esa misma fe de Abraham era consistente. O sea, Abraham no solo creía, o sea, fe es mantenernos en fidelidad, mantenernos firmes. Pero esa misma fidelidad y firmeza requiere ¿qué? Obediencia. No solo creía por creer, sino que era una fe obediente. La evidencia de la fe, ¿qué es? El fruto de la obediencia. El fruto de la obediencia. Pero no es solo por creer ciegamente. ¿Por qué voy a creer? Es mis acciones. El fruto de la obediencia es la evidencia de nuestra fe. O sea, cuando obedecemos y cumplimos, eso, por eso se le contó por fe. Por eso es considerado el padre de la fe. Entonces, cuando regresando a los pozos y el agua viva, son símbolos también de la Torá, de la instrucción, de la enseñanza. Lo que en otras palabras, tanto Abraham como Isaac hacía era enseñar. Enseñar la fuente de la bendición. Por eso esta bendita palabra, la Torá, la enseñanza, es una fuente de bendición. Cuando tú enseñas en tu casa, cuando tú practicas, cuando tú meditas, cuando tú aprendes, estás trayendo bendición a tu vida, estás trayendo vida a tu vida. Estás dándole un propósito importantísimo a lo que es caminar con Yahweh. De la misma manera como Abraham, como Isaac caminaban delante del Eterno en la obediencia. Es por eso que esa fuente de bendición, donde hay agua, siempre hay vida. Pero los filisteos, como ellos eran más carnales, eran más criticones,
eran más envidiosos. O sea, cuando nos exponemos a la mala inclinación del mal, todo lo que veamos que está bien, lo queremos corromper, lo queremos destruir. Y esa es la simiente del pecado. Todo lo que está bien lo quieren corromper, lo quieren destruir. De la misma manera, vemos que esos filisteos, en otras palabras, lo que ellos querían era destruir esas fuentes de vida. De la misma manera, cuando tú vienes a la Torá, siempre se van a presentar filisteos a querer tapar tus pozos, a querer tapar tus fuentes de vida. Pero Isaac se daba por vencido con la primera, o se entraba en riña, se metía a pelear con ellos, con los filisteos, aunque le hacían la vida imposible. ¿Qué venía? ¿Qué hacía Isaac? Se iba, ¿verdad? Como era un hombre de Shalom, los dejaba, iba para otro lado a acabar otro pozo. Porque sabía que el Eterno estaba con él. E indistintamente donde él estaba, donde él estuviese, él iba a seguir ese mismo patrón de enseñar la palabra. Porque él sabía, él estaba consciente quién estaba con él. Y donde él fuera que él se estableciera, sabía que Yahweh estaba con él. Y iba a hacer lo mismo. Si Yahweh me llevó para este lado, si me trajo para hacer bendición, yo sé que él me va a guiar. Su presencia me va a acompañar. Donde sea que yo me establezca, yo sé que voy a cavar pozos y que voy a llevar vida a ese lugar. Entonces, de la misma manera, vemos que estos filisteos pretendían tapar esos hoyos, a esos pozos. Entonces, como Isaac era prácticamente, vemos que esa vida. Y es por eso que la bendición viene a Isaac después de encontrar esos pozos. Y precisamente Isaac, esos pozos que él excavó nuevamente, eran precisamente los que su padre Abraham había excavado, de los que cuales él había sacado ¿cómo se llama? El agua viva. Él no era ajeno a él, pero precisamente por eso lo hacía. Entonces Yeshua mismo nos explica acerca de este asunto en lo que dice Juan 3:19, capítulo 3, verso 19 al 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban la oscuridad en lugar de la luz, porque sus acciones son malas, porque todo el que hace el mal odia la luz. Tampoco viene a la luz para que sus acciones no sean reprobadas. Entonces, eso es lo que también sucede hoy por hoy en nuestras vidas. Que siempre cuando tú pretendes o cuando tú quieres acercarte a la fuente de vida, a la fuente de luz, siempre va a haber una persona que te va a querer apagar. Te va a querer quitarte de llegar al propósito que el Eterno estableció para tu vida. Entonces vemos que cada vez que Isaac también, cuando él llegaba a un lugar a cavar ese pozo, cada vez que llega a ese lugar, él siempre levantaba un altar para allá y le adoraba. Abre nuevos pozos e instala su tienda y recibe de nuevo la visita de Abimelech. Precisamente. ¿Y por qué regresa? Cuando nosotros vemos en el verso 28, dice, y ellos respondieron, hemos visto que Yahweh está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado.
Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Entonces, intereses de Abimelech. Pura estrategia política. Pero es interesante ver que aún tus enemigos, cuando te hagan la vida imposible, cuando te quieran quitar del propósito que el Eterno te estableció, siempre te van a buscar y van a querer ser la paz. Porque saben que Yahweh está contigo. ¿Cómo será hoy en tu vida? ¿Será que Yahweh está contigo? Y a veces esto es algo que nos debe de ayudar a reflexionar. ¿Con qué seguridad nosotros podemos afirmar que Yahweh está con nosotros? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando bajo la voluntad de Él? ¿O estamos caminando bajo nuestra propia voluntad? Haciendo lo que yo creo que es correcto. O haciendo lo que Él quiere para mi vida. Entonces, de la misma manera, igualmente, vemos que esto es una enseñanza también, de que el enemigo también siempre te va a guardar un respeto. Si Yahweh está contigo. Porque en otras palabras, imagínense, todo el mal que Abimelech le había hecho. ¿Qué le habrá pasado? Buena pregunta. Pero algún mal le tuvo que haber venido. Entonces fue ahí que él reconoció que hemos, y se fue bien suavecito, ¿verdad? No te hemos hecho mayor cosa, ¿verdad? Todo está bien, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que tenían ese temor, pero es por lo mismo, porque Yahweh moraba con Isaac. Y ese es el mismo respeto que Yahweh demanda de cada uno de nosotros. Que tus enemigos te respeten, no porque gritas, no porque eres bien parecido, no, porque Yahweh mora contigo. Porque hemos visto que Yahweh está contigo. Estando Isaac también fuera de su tierra, en tierra de Abimelech, Yahweh lo prosperó hasta causar en Abimelech más adelante temor por sus riquezas. Así que fue despedido de aquellas tierras, volvió a Gerar y abrió de nuevo los pozos de su padre que los filisteos habían cerrado, encontrando un pozo de aguas vivas. Cuando recordamos cerrar un pozo en un desierto era un pecado, y especialmente en esas condiciones que el agua era lo que más escaseaba. Donde no hay agua, hay muerte nada más, no hay vida. Entonces, el tapar esos pozos era un pecado muy grande, porque vemos que la necesidad era enorme. En otras palabras, ¿cuál era la labor de Isaac? Volver a traer vida a ese desierto. De que los mismos filisteos habían tapado. Volver a la obediencia, encontrando el pozo de aguas vivas, y regresó a Beersheba, el mismo lugar donde Abraham había hecho pacto con Abimelech años antes, después de haber cavado el pozo también, y del nacimiento de Isaac. Entonces, cuando vemos cada uno de estos acontecimientos del nacimiento, y cuando Yahweh se le había aparecido a Abraham en aquel momento, vemos que cada vez que nosotros cavamos y venimos a la obediencia de la Torá, es porque va a venir vida a tu vida. Porque en medio de aquel desierto al cual tú estabas morando, había desesperanza, había sequedad. Pero hasta cuando tú vienes al conocimiento de la Torá, hasta cuando tú vienes a conocer y a vivir esa misma palabra en tu vida, en tu corazón, y empiezas a caminar en la obediencia, es cuando esos pozos van a surgir ríos de agua viva. Pero para ello necesitamos una determinación, una confianza, volver a cavar los mismos lugares que nuestro Padre había establecido.
Y eso fue precisamente lo que Isaac hizo, porque sabía él que el mismo Elohim que acompañó a su padre estaba con él y lo iba a llevar de bendición y bendición. Vida y bendición vienen a nuestra vida como resultado de guardar y enseñar la Torá. Pero siempre vamos a encontrar a quienes nos prevenga, a quienes nos obstruyen de seguir el propósito divino. Y siempre vamos a encontrar a alguien que enseñe que hay que cerrar estos pozos, porque hoy no son de bendición de acuerdo a las enseñanzas humanas y tradiciones de sus hombres. ¿Para qué vas a guardar el Shabbat? Mira de qué te sirve. Ya vistes, y empiezan a manipular. Ya te arruinaron tu pensamiento. Estás volviendo a la maldición de la ley. ¿Para qué vas a celebrar fiestas? Mira, yo no celebro y mira cómo me va de bien. Y empiezan esos cuestionamientos, esos filisteos, esos hijos de Abimelech, a quererte tapar esos pozos con esas enseñanzas, a desmotivarte. Ya viste cómo caíste de enfermo. Y eso haber sido, y empieza. Eso ha de haber sido porque desde que comenzaste a seguir, desde que te comenzaste a congregar en esa iglesia, mira todo lo que te está viniendo. Y entonces viene esa lucha, pero igualmente es ahí donde nosotros debemos de pararnos, así como Isaac. Quizás no confrontarnos, no enfrentarnos, no a pelearnos, sino que seguir el propósito al cual Yahweh te llamó. Si vemos que en toda esta historia, Isaac nunca se puso a pelear con Abimelech. Al contrario, él se las quería llevar bien de todas maneras, porque eso él era un hombre de paz. Él no nos llama a pelearnos con el mundo. Él nos llama a donde sea que nosotros nos lleve, que él, la bendición de él, está basado en tu obediencia, no en las circunstancias de la vida, no en el ambiente donde tú estás, no en el país que tú estés, sino que debe estar primero en tu vida. Entonces, estos hombres religiosos porque por desconocimiento quieren a toda costa cerrar los pozos de agua viva, fuentes de bendición, los nombres de los pozos también nos confirma el testimonio de Abraham e Isaac. Y es interesante cuando uno descubre y va aprendiendo cada uno de los nombres de estos pozos, vemos que cómo era que iba cambiando las circunstancias también por la cual Yahweh los estaba llevando. Cuando vemos que uno de los pozos es Yahweh verá. Yahweh es mi signo o es mi señal. Otro es el pozo que me cuida, etcétera. Era nada más un testimonio, una evidencia para aquellos habitantes del nombre y el poder del único Elohim verdadero. Yahweh al que adoraban y servían. Los filisteos cerraban los pozos en un intento por hacer que los habitantes olvidaran el nombre de Yahweh y siguieran las costumbres paganas de la época. Vida y bendición vienen a nuestras vidas como resultado de guardar y enseñar la Torá. Pero siempre vamos a encontrar quienes nos prevengan y enseñen que hay que cerrar esos pozos, porque hoy no son de bendición de acuerdo a las enseñanzas de los hombres. Porque hoy te enseñan el evangelio de la prosperidad, que pacta 1000 y te voy a dar 100,000. Así no funciona. ¿A cambio de qué? Entonces, por eso este mensaje nuevamente no es tan popular, no es tan común, porque esto va contrario a lo que hemos venido aprendiendo, a lo que inclusive se está enseñando, porque esto demanda de grados de obediencia, esto demanda grados de dependencia, no en los hombres, sino que dependencia de él,
de su perfecta voluntad y someternos a esa voluntad, nos guste o no nos guste, sea o no sea de nuestro agrado, sea que me cueste o no me cueste, debemos de hacerlo, porque aquí no se nos llama, ¿cómo se llama? A que escoge por el lado bueno o fácil. Al contrario, vemos que todo requiere un esfuerzo y un sacrificio, una determinación. Como dice en Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántos han abandonado esa fuente de vida? Esa fuente de agua viva. Por las circunstancias, por ir por donde va Vicente, va toda la gente, hay que seguir a Vicente. Cuando es contrario. Y a veces nosotros cavamos para así, como dice esta escritura, cisternas rotas. ¿Por qué están rotas? Porque simple y sencillamente lo hiciste en tu propio conocimiento, lo hiciste en tu propio corazón, lo hiciste conforme a donde iba Vicente y no para donde Yahweh te establece que vayas. Entonces, por eso es que estos dos males ha hecho el pueblo, de abandonar esa fuente de agua viva. Entonces, volver lo que el Padre te llama en este día es que vuelvas a destapar esas fuentes de agua viva. Yahweh te está llamando que destapes esos pozos de agua viva que el enemigo o las circunstancias te las había tapado. ¿Va a costar? Sí, sí cuesta. Porque obviamente es un esfuerzo. Así como Isaac hizo el esfuerzo y con la frustración muchas veces, pues, y tanto que me costó aquel destapar acá, y venía y se lo tapaba. Y después iba para otro, pero iba con aquella determinación de volver a destapar aquello que habían tapado. Porque él sabía que no había sido el Eterno quien se lo había tapado. Porque sabía que la fuente de agua viva que iba a brotar de allí dependía de su determinación. Porque él sabía que si él se determinaba que iba a descubrir esa agua viva, iba a brotar, y en efecto, pero porque se lo propuso en su corazón. Tenemos un pozo de agua abajo. Entonces él se lo propuso. Indistintamente la circunstancia, cuánto le iba a costar, de cuánta adversidad iba a encontrar, pero él siempre se iba a determinar a destapar esa fuente de agua viva. Y destapar a esa fuente de agua viva es prácticamente volver a la obediencia de la Torá, volver al propósito que Yahweh estableció para tu vida. ¿Será demasiado tarde? No, nunca es tarde. Es tarde cuando ya tu vida se haya ido. Pero no permitas que se vuelvan a tapar esos pozos. El Padre te va a ayudar a destapar para que vuelvan a surgir, y por medio de la enseñanza, por medio de la instrucción, por medio de caminar con Él, dice que vendrán y brotarán como ríos de agua viva. Entonces vemos que todas estas bendiciones
todas estas bendiciones que en este caso Isaac recibió de parte del Eterno fue por esa determinación y esa confianza en la palabra de que Yahweh había establecido. Y más adelante, cuando vemos que siempre la bendición lo alcanzaba, siempre la bendición de Yahweh estaba con Isaac. Y eso fue más aún adelante cuando tuvo ya por fin sus hijos y que supo instruirlos. Cumplió con el propósito de enseñarles. Pero sabía que en ambos había dos naciones, que uno de ellos iba a abandonar, iba a dejar la instrucción, pero había uno que iba a compensar, pero también para enseñarnos que estamos predestinados, que el Padre nos ha llamado, o eres vaso de honra o eres un vaso de deshonra. O te dejas moldear por las manos del alfarero, o simplemente no vas a servir para otra cosa. Entonces aquí es una enseñanza también de sometimiento, de no cuestionar inclusive de por qué me ocurre, por qué suceden las situaciones que me están ocurriendo. Es para hacernos meditar y volvernos nuevamente a caminar en su perfecta voluntad. Ya vamos a ir adelantando un poco más, pero es algo que el Padre había establecido, que también nosotros recordemos el propósito que Yahweh estableció para tu vida, para que tú sigas, persevera, que la bendición depende de ti mismo, de uno mismo depende la bendición. No depende de mi vecino. No depende si le va bien o mal a mi vecino. Depende de que quién es el que está conmigo, para quién yo vivo. Porque quizás mi vecino aparentemente le esté yendo bien, pero no necesariamente es de los llamados. Porque a veces nosotros nos impresionan las apariencias. Y a veces donde aquí muchas veces nosotros nos cuestionamos si en este caminar vale la pena este caminar. Porque a veces nos dejamos impresionar porque aparentemente a Esaú le va mejor. Tiene una mejor vida que la que tiene Jacob. Pero sabemos que toda esa apariencia de buena vida tiene un final trágico. Trae una separación, nos lleva hacia la muerte y no hacia la vida. Nos lleva quizás a una aparente nada más bienestar pasajera. Pero definitivamente lo que nos enseña el Padre, que todo este caminar depende de que nuestras vidas estén sometidas a Él. Que en cada paso que demos cada decisión, cada paso que demos, que sea Él el que dirija nuestras vidas. Es por eso que también cuando Isaac y más adelante él dio la bendición a su hijo, Jacob, indistintamente de la forma como él adquirió, es porque en este caso Jacob sabía la importancia que representaba adquirir esa bendición. Y que esa bendición, si él no luchaba por recibirla, la bendición de la primogenitura, porque él sabía que él iba a valorar, no importando el precio que iba a pagar. Y lo pagó muy caro.
fue desterrado de su familia. Tuvo que salir huyendo. Y después todavía ser siervo, lo que vamos a leer las próximas semanas. Trabajar para su suegro Labán. Pero él no se rindió. Jacob recibió de Isaac esa bendición del primogénito. Esa bendición que Yahweh, así como le había dado para Abraham y para él, de tener una descendencia numerosa y bendecir todos los pueblos de la tierra, así como la herencia de la tierra prometida la dio Isaac a Jacob, consciente de que él la recibiría. Entonces, mis amados, ya para ir cerrando, una reflexión que al menos debe despertar entre nosotros es cuando vemos esa reacción de Esaú, cuando él había perdido, o mejor dicho, había dejado perder su primogenitura, su bendición, por haber tomado a la ligera ese llamado, esa primogenitura que él tenía y que ahora se perdía. Eso lo enfureció, lo aterrorizó, pero ya su reacción había sido muy tarde. De la misma manera, hoy, ¿cuántas personas viven así como Esaú, viviendo el día a día? Mas no se dan cuenta que el día viene en que el novio va a retornar. Es por eso que ese llamado también es para estar atentos, así como esas 10 vírgenes sensatas, o las 5 vírgenes sensatas de aquellas 10. Las 5 prudentes o sensatas que conocían la palabra, la practicaban, conocían las fiestas del Eterno y por lo tanto el día de la llegada del esposo. Por eso ellas tenían suficiente aceite y sus lámparas encendidas. Y las otras 5 insensatas que tomaron todo a la ligera, tal vez hoy buscando esa prosperidad, pero muy alejado de la Torá. Hay que ser como esas vírgenes sensatas, de mantener encendidas nuestras lámparas, que esa unción, el aceite del Ruach HaKodesh more en nuestras vidas, manteniendo las lámparas encendidas, porque la venida de nuestro Rey está próxima. Así como va a llegar en ese día señalado, a la hora indicada. Pero muchas, así como esas 5 insensatas, habían ignorado ese llamado y habían despreciado la palabra. Y es por eso que esta palabra nos anima también, de que debemos de estar atentos, así como lo estuvieron nuestros patriarcas, así como lo estuvieron desde el tiempo de nuestro don Yeshua, como aquellos primeros creyentes en el Redentor, que esperaban esa venida. Pero hoy sabemos, cuando hemos tenido esta oportunidad de conocer la Escritura como la conocemos hoy, podemos hoy ya concluir prácticamente que esa venida es más que nunca próxima. Está a la vuelta. Por eso no hay que ignorar la palabra de la venida de nuestro Rey y estar siempre atentos a su palabra, obedeciendo su palabra, cumpliendo con sus mandamientos, creer en Él y sobre todo tener esa certeza que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces vemos que siempre vamos a tener esa amenaza aún de Esaú, nuestros hermanos, esa persecución, esa codicia que hay en ellos. Porque más adelante Esaú aborrecía a su hermano por haber hurtado su bendición. Y al ver que las mujeres cananeas eran mal vistas por su padre, razón por la que había enviado a Jacob,
a Padán Aram. Por esa fue razón que mandaron, porque la vida de Jacob peligraba. Pero sabemos que en toda circunstancia de la vida, el Padre, aún a su generación de Jacob, Él siempre los va a guardar de la mano de Saúl. De todo peligro, Él nos va a librar. Pero siempre y cuando nosotros moremos bajo las alas del Omnipotente. Entonces, en este día, hay que estar conscientes de ese llamado que el Padre hizo a cada uno de nosotros. Y que somos esa generación de Isaac, esa generación de Jacob, al cual hoy el Padre está llamando y está convocando para que vengamos nuevamente con esa actitud, con esa expectativa de que Él va a cumplir con su promesa, que Él va a cumplir con su palabra, que es el tiempo también de destapar aquellos pozos que los filisteos, que tus enemigos habían tapado. Y es el tiempo que tú vengas y destapes para que esa agua viva vuelva a resurgir en tu vida. Porque quizás estás viviendo en sequedad. Pero ese es el tiempo hoy que el Padre me está llamando y te está diciendo: vuélvete a mí, vuélvete a mi palabra, vuélvete a la obediencia, vuélvete a lo que yo te he llamado, vuélvete al propósito que yo te establecí. No te dejes amedrentar, no te dejes atemorizar por tus enemigos. Que los enemigos se preocupen de ti. Cuando digan ciertamente el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob mora conmigo, está conmigo. Entonces, que así seamos declarados, así seamos contados cada uno de nosotros, para que esta palabra, indistintamente de las circunstancias que estés viviendo, recuerda quién está contigo. Que no va a haber circunstancia en la vida que te va a impedir que llegues y alcances el propósito al cual el Padre te ha llamado. En Él no hay casualidades, en Él hay propósitos. Pero en uno está que el propósito se cumpla. En uno. Así Esaú pudo haber cumplido el propósito, pero él decidió no hacerlo. De la misma manera, hoy Yahweh te está llamando para que ese propósito se cumpla, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y lo estamos viendo. Constantemente estamos bajo pruebas, pero bajo esas pruebas estamos viendo la luz también. Tenemos hoy pruebas de sanidades, milagros financieros. ¿Qué es lo que te está quitando la paz? Si te está quitando la paz es porque estás confiando en tus propias fuerzas, tus propios recursos. Estás dependiendo de otros y no de Él. ¿Qué es lo que te está impidiendo dormir, descansar? Si ya no puedes hacer nada, ¿para qué está Él? ¿Para qué está Él? Recordemos que tenemos un Elohim viviente. Y es por eso que esta parasha nos enseña nuevamente, nos recuerda quién es el que mora en nosotros y que es el tiempo que te levantes y que ve a destapar el pozo que estaba tapado. Aviva, mantén la lámpara encendida, mantén esa agua viva en tu vida. Mantén viva la enseñanza, el cumplimiento de la palabra. Tu familia, tus hijos. No hay mucho tiempo. Los tiempos se están acortando. No esperemos que sea muy tarde. Pero si el Padre hoy te trajo es porque te quiere
llevar a otro nivel. Te está llamando a otro nivel. No como aquella mujer sirofenicia. Una enseñanza poderosa que hablaba de los perrillos que comían de la migaja que caían de la mesa. ¿Qué te impide que estés comiendo? No de la migaja, sino que te sientes en la mesa y comas con el rey. Simplemente tu decisión. Simplemente tu obediencia. Simplemente creer en aquel que te llamó. Para que te sientes en la mesa. Él no te digo, ven, siéntate en la mesa. Si eres de esos vasos de oro, es para que estés sentado en la mesa. No para que estés comiendo de las migajas. Quizás tus enemigos fueron los que te dijeron, come esas migajas. Pero el Padre te dice hoy, ven, siéntate conmigo. Quiero estar contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy atento a lo que te ocurre. Estoy pendiente. Pero que tú tan pendiente estás de mí también. Simplemente cree. Hazlo. No cuestionas. Hazlo. Y ya vas a ver los resultados en tu vida. ¿Todo es el color de rosa? No. Siempre van a haber malecitas. Siempre van a haber filisteos. Pero esos filisteos, después hasta risa te van a causar cuando hayas superado la prueba. Pero en medio de la prueba, tranquilo. Confía en Él. Y Él hará. Sencillo. Sencillo. ¿Que hay que pagar un precio? Sí. La obediencia, hay que orar. Pero en la oración está la respuesta. Pero a veces ni queremos dar ese paso de orar y adorarle a Él. Entonces es tiempo que nosotros también, parte de mantener esa lámpara encendida es por medio de la oración, por medio de esa comunión con Él. Así que, mis amados, este mensaje es para que te encamines nuevamente y que destapes cualquier pozo que antes lo tenías destapado y ahora vuélvelo a acabar para que vuelva a surgir esa. Ahí está. En tus manos está, para que broten esos ríos. Shabbat Shalom, amados. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hermoso, hermosa palabra. Lo que nos preparamos, damos gracias, Padre Eterno, por esta palabra. Te bendecimos y glorificamos, Rey Eterno. Te damos gracias por que nos has ministrado con esta palabra. Oramos, Rey Eterno, para que nos dirijas cada día a ser como esa generación de Isaac, como esa generación de Jacob, Padre. Que seamos esa generación, Padre, que enseñamos tu Torah, donde fluye esa agua viva, Padre. Donde que una vez estuvo seco ese pozo, sabemos que tenemos la certeza que nuevamente, si excavamos, va a surgir nuevamente esa agua viva, Padre, en nuestras vidas. Padre, enséñanos, guíanos cada día también a cómo mantener esa lámpara encendida en nuestras vidas. Que tu Ruach HaKodesh more en cada uno de nosotros, Padre, ese espíritu de santidad more cada día. Pon en nosotros el hacer como el querer y que esta palabra pueda permanecer y podamos cada día, Padre, enseñar y vivir los propósitos tuyos en nuestras vidas. En los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén. Amén. Amén.